Bienvenidos a la comunidad de Ser. El día de hoy estamos en martes de mentalidad. Mi nombre es César Cabrera. Bienvenidos a cada uno. Felicitaciones por conectarse. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y es la mentalidad del orden. Y nos vamos a basar en algunos principios importantes establecidos en las Escrituras, que es uno de los libros más antiguos y más espirituales que nos permiten aprender muchísimo sobre nuestra conducta, sobre nuestro comportamiento. Primero, yo quiero que empieces con esta pregunta que te voy a formular. Cuando nombro la palabra orden, ¿qué viene a tu mente? Quiero que me escribas en el chat, quiero que empieces como a reflexionar un poco, porque hoy vamos a hablar de orden. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra orden? Pues mira, el orden no es solo tener cosas bien acomodadas, el orden también es una mentalidad que refleja principios, que refleja orden en nuestras vidas, en todas nuestras áreas. Por eso, hoy vamos a basarnos en las escrituras como base, como referencia para poder hablar sobre este tema. Y vamos a nombrar algunos versículos interesantes para que podamos avanzar con este gran tema. ¿Listo? En 1 Corintios 14:40 hay un versículo muy bonito que dice, pero hágase todo decentemente, pero hágase todo con orden. ¿Por qué razón? Porque el orden nace en la mente. O sea, cuando tienes en tu mente la disposición de hacer las cosas bien, cuando nace en tu mente querer hacer las cosas con, con un orden, entonces eso se va a ver reflejado en tu vida. O sea, la mentalidad del orden empieza en casa, empieza en nuestros principios, empieza en nuestros valores. Por eso vas a escuchar siempre a una buena madre decirte que ordenes tu cuarto, siempre te vas a topar con personas, profesores y diferentes personas en tu vida que te van a decir que hagas siempre las cosas con orden, con amor, de una manera, de una manera estética, porque eso representa tener una mentalidad con principios. Ahora, vamos a ver también en las escrituras, ¿listo? Un versículo que todo el mundo ha conocido, que todo el mundo sabe, y es Génesis 1 del 2 al 3. Dice, desde el principio Dios mostró, ¿listo? Por medio de este versículo, un orden. Dice el versículo así, la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz. Entonces miren que Dios, por medio de ese alineamiento, de esa fuerza poderosa, estableció un orden y empezaron a crearse las cosas. Empezó a salir la luz, separó la luz de las tinieblas, después empezó a crear una maravillosa oportunidad de vida aquí y nosotros hoy conocemos eso como el mundo, como prácticamente nuestro lugar donde habitamos. Y miren, el Señor organizó el caos, había mucho caos, había mucho desorden y estableció propósito. A todas las cosas le puso un orden, a todas las cosas les puso un propósito. Por eso, cuando hablamos de mentalidad de orden, estamos hablando de propósito también. Jesús también aplicó el orden y si ustedes ven en Marcos capítulo 6 versículo 39, es una historia muy bonita donde él alimentó a una multitud, ¿listo? Y dice el versículo así, y mandó que se recostasen todos por grupos sobre la hierba verde. ¿Qué quiere decir? Que antes de multiplicar los panes, antes de dar esa provisión, de alimentar, de bendecir, primero organizó la multitud. Entonces vemos que antes de una bendición, escuchen muy bien esto, porque te puede ayudar a mejorar en todos los ámbitos.
Antes de una bendición debe haber un orden. Debes establecer un orden. Debes establecer principios. Debes determinar principalmente qué es lo que en tu vida de pronto eh, hay desorden para que venga la bendición. ¿Listo? Entonces, esta enseñanza nos permite entender que donde hay orden, hay multiplicación. Donde hay orden, hay paz. Donde hay orden, hay propósito. Miren la mentalidad del orden. Si empieza desde niños, empezamos desde niños a recibir la orientación del orden, vamos a tener una vida próspera, una vida en multiplicación, una vida en propósito, una vida en paz. ¿Ok? Ahora, la mentalidad del orden, principalmente, como dijimos, empieza en la mente. ¿Listo? Hay otro versículo muy interesante que está en Filipenses 4:8. Dice así, todo lo que es verdadero, todo lo que sea honesto, todo lo que sea justo, en esto ustedes piensen. ¿Por qué? Porque todas estas cosas producen orden. Cuando estamos hablando de juicio, estamos hablando de honestidad, cuando estamos hablando de verdad, cuando estamos hablando de todas estas cosas, estamos hablándolas desde una perspectiva de mentalidad de orden, de justicia. ¿Ok? Entonces, miren, importante, el orden comienza con pensamientos correctos. ¿Qué es lo primero que yo debería organizar dentro de mi vida? Los pensamientos. ¿Qué es lo primero que yo debería empezar a ponerle cuidado a mis pensamientos? Porque de mis pensamientos, que son mis programas mentales, que son mis ideas, que son mis paradigmas, que son las creencias que yo ya establecí, de eso empieza a hablar mi boca. De eso empiezo a crear mi lenguaje, de eso empiezo a generar palabras. Y esas palabras, ustedes ya saben qué pasan con esas palabras. Lo hemos dicho en la comunidad del ser. Muchas veces, y siempre lo vamos a repetir, las palabras crean nuestra realidad. Entonces, si empezamos a ordenar desde el principio de nuestros pensamientos, vamos a empezar a ver orden en nuestra vida. ¿Ok? Mira esto. Hay otro versículo que dice Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Cuando hablamos de orden, también hablamos de prioridades. Por eso cuando iniciamos la comunidad del ser, nos basamos específicamente en ese versículo. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Claro que sí, la gente primero busca el tener, la gente primero establece el hacer, la gente está en el tener y en el hacer y el hacer. Y resulta que pasa el tiempo y pasa el tiempo y los resultados no se ven. ¿Por qué? Porque el orden y la prioridad de las cosas es el ser. Ustedes me preguntarán qué es el ser. El ser es todas las cosas que tenemos dentro que pueden fluir en beneficio y propósito de Dios. ¿Qué es el ser? Es nuestra esencia, es el hálito de vida, es el propósito por el cual Dios nos creó. Pero el ser no solamente abarca un concepto espiritual, el ser abarca todo, familia, finanzas. La Biblia habla de muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotros debemos entender que debemos empezar a tener un equilibrio en todo lo que es nuestra vida, porque somos como un trofeo, y ese trofeo se admira, ¿no? Ese trofeo se desea. Pero nuestra vida debe ser en orden y prioridad, como le estamos mirando aquí. ¿Para qué? Para una mentalidad que sabe que va primero, una mentalidad que sabe que primeramente es Dios, que sabe que primeramente es la justicia, que sabe que primeramente son los principios, los valores, la ética, el principio de establecer una una mentalidad de crecimiento en nuestra vida. Muy bien. Ahora, mira, orden en el tiempo también. Efesios 5:15-16 dice, andad con diligencia. Hay muchas personas que piensan que andar con diligencia es andar rápido, pero la realidad es que andar con diligencia es prácticamente
aprovechando el propósito por el que Dios ya nos trajo a este mundo. Bueno, ahí hay personas que todavía no saben cuál es su propósito, ¿cierto? Pero ese es el punto importante, que hay que descubrir cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Hay que descubrir que es más que ir a trabajar, comer, vestirnos y tener aquí un espacio en la tierra. Es más que eso. Y el propósito, como hablamos el viernes de propósito, es aprender cualidades, habilidades para servir a la humanidad. Así como hemos visto de los grandes hombres de la historia, ellos han dado sus vidas por el servicio a la humanidad. Entonces, algo tienes para darle a la humanidad, algo tienes para enseñarle a la humanidad, y ese es el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. ¿Ok? Y es un proceso y es importantísimo descubrirlo para que podamos trascender, para que podamos avanzar. Entonces, cuando hablamos en el orden en el tiempo, es andar con diligencia, aprovechando bien el tiempo. Porque cuando tú aprovechas el tiempo, entonces empiezas a generar muchas ideas y empiezas a generar muchas cosas que puedes aplicar para el servicio a las personas. ¿Ok? Te lo digo desde la perspectiva, desde la creatividad, desde el deseo de surgir, de crecer, listo, de superarte, ¿ok? Y ayudar a otras personas. Ahora, el orden no es rigidez, el orden es aprovechar cada momento con propósito, porque la idea de crecer no es no es solamente para establecer una rigidez y un carácter, no, es más que eso. Es para precisamente encontrar un equilibrio. Y ese es el equilibrio que encontramos cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una dinámica muy sencilla y yo quiero que ustedes piensen en una área de su vida que está desordenada, ¿sí? Y el primer paso es aceptar. Hay algo en nuestra vida que todavía no tiene un orden. Hay algo en nuestra vida que todavía no está al 100% equilibrado. Vamos a pensar, ¿qué puede ser? Las finanzas. ¿Cómo puedo darme cuenta yo de que no tengo orden en mis finanzas? Cuando me llega el cheque o me llega el sueldo o me llega el mes y pago todo y todavía me falta. Pago todo y me quedo sin dinero. ¿Ok? Debo analizar cómo están mis finanzas. No puedo comprar lo que quisiera, tengo que posponer, estoy siempre pidiendo prestado, etcétera. Si estás o tengo que depender de una sola fuente de ingresos, miren, es que las finanzas son muchas cosas. ¿En qué hay desequilibrio o desorden en tu vida? En tu casa, tal vez llegas a tu casa, ayer yo decía, estaba echando la cuñita de lo que íbamos a compartir hoy, llegas a tu casa y todo es un desorden, están los juguetes de los niños por allá, están las toallas por allá, todo está regado en todas partes y la excusa es que no hay tiempo, pues revisa. O tal vez es familiar, un desorden con tus hijos, con tu pareja. ¿Qué hay de desorden, caos en tu vida en términos de casa? O tal vez en tus pensamientos, llegan las horas de la noche y solo piensas y sigues pensando cosas negativas, cosas sin propósito, cosas que te adormecen prácticamente los sueños, que te impulsan hacia atrás, ¿ok? Entonces, mira, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto lo puedes hacer mentalmente o en una. Lo que tienes que hacer es identificar en qué hay desorden en tu vida. ¿Por qué? Porque la mentalidad del orden lo que hace es motivarnos todos los días a crecer. O sea, si empiezas a trabajar en esta parte de tu vida, vas a empezar a crecer porque es muy fácil. Haz de cuenta que tu habitación está desordenada.
¿correcto? Entonces es muy parecido, sucede en la mente. Es muy parecido como llegar a tu habitación y empezar a ordenar, a, a botar lo que no sirve, a poner las cosas en su sitio. Es lo mismo, cuando empiezas a identificar en qué parte de tu vida tienes un desorden, es como empezar a ordenar esa parte, ¿ok? Es como empezar a darle solución a esa parte, no ignorarlo, porque si tú lo ignoras, es como cuando ves el desorden y ves todo y tú simplemente dices, ay no, y te sales de tu habitación y no haces nada. Lo mismo pasa en nuestra mente. Si nosotros no le damos un manejo, simplemente lo ignoramos, pues siempre va a permanecer ahí ese desorden. ¿Listo? Perdón. Entonces ahora vamos a ver, ¿listo? 3 pasos para cultivar una mentalidad de orden, porque ya identificamos que sí necesitamos orden. Ahorita vamos a ver cómo vamos a cultivar una mentalidad de orden, porque eso no sucede de la noche a la mañana. Eso no es que, ay, hoy tuve un entrenamiento del ser y me dijeron que tenía que ordenar algo de mi vida y ya mañana va a estar ordenado. No, no sucede así. Tienes que cultivar como una plantita. En este momento hay una semillita que está entrando a tu creencia. Es una creencia que te estoy impartiendo, que es algo que ya lo sabes, pero hay alguien que tiene que decírtelo otra vez. Y esa semillita tienes que echarle agua, tienes que sacarla al sol, tienes que cultivarla. ¿Y cómo la vas a cultivar? Te voy a dar unos pasos importantes para que puedas cultivar. El primero, ya te lo dije, es identificar el área de desorden en tu vida. Empieza por una sola cosa. No empieces por todo al mismo tiempo. No vas a poder, no vas a lograrlo por términos de que la mente, escucha esto, escríbelo. La mente se enfoca en una sola cosa. Si quieres hacer 2, 3, 4 cosas a la vez, vas a ser poco productivo, poco enfocado, y lo cual no te va a dar un resultado. Si vas a hacer algo, hazlo bien, dedícale el tiempo al 100%. Entonces, identifica una sola cosita en tu mente para que empecemos a trabajar en ella. ¿Ok? La segunda, tú tienes que decidir, tienes que tomar la acción, porque la acción se toma hoy. Por ejemplo, tú dices, yo trabajo en ventas, pero no le hago seguimiento a nadie. ¿Ok? Necesitas una agenda. Necesitas escribir a las personas con las cuales estás empezando a tener contacto. No puedes hacerlo mañana, tienes que hacerlo hoy. Esa decisión no la puedes dejar para mañana. Esa decisión la tienes que hacer hoy, la tienes que hacer ya. Cuando identificas algo, debes tomar acción inmediatamente. ¿Ok? Entonces, el segundo paso es decidir. ¿Listo? ¿Qué acción? No tienen que ser muchas. Ese es otro error. No vamos a hacer muchas acciones, solo una acción. Por ejemplo, lo de la lista de prospectos. Sé que tengo que hacer una lista, pero no la tengo. Siempre está en mi mente, ok, los profesionales dicen que eres un impostor, según, según las ventas, ¿no? Eres un impostor, entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes que volverte el profesional, sácate una agenda. Esa acción te va a permitir empezar a generar un resultado diferente. ¿Cuánto toma? Toma el hábito que empieza a hacerlo diariamente. Por ejemplo, estás en disputas o en pleitos con tu pareja. Identifica el desorden que es familiar. ¿Qué tienes que hacer? Una acción. ¿Cuál es la acción? Pedir perdón. Identificar qué es no lo que me hacen, sino lo que hago yo. ¿Qué cosas estoy haciendo que están ocasionando cada vez más problemas? Yo, no la otra persona. Yo. ¿Qué cosas estoy haciendo yo? Si yo todavía no las identifico, puedo preguntar, bueno, ¿qué es lo que no te gusta de mí? Y empiezas, no, no me gusta que tú eres así, tú eres así, tú eres así, tú eres así. Tienes el ego arriba, no lo vas a resistir. Pero si tienes el ego abajo y el ser arriba,
vas a reconocer porque es por tu crecimiento. ¿Sabías que en muchas parejas el problema familiar es el que no permite que la economía fluya? ¿Sabían eso? ¿Es porque es porque precisamente son una sola persona. Y hay veces echamos la culpa a nuestras parejas, pero resulta que ahí hay un desorden. Entonces, lo reconocí y segundo punto, decisión para accionar. ¿Qué debo hacer? Pedir perdón. ¿Qué son las cosas que no te gustan? No me gusta que eres eh, desordenado, un ejemplo, ¿no? Entonces se empieza a aplicar la ley del intercambio. Levántate todos los días diciendo que tú eres una persona ordenada. Yo soy una persona ordenada. Yo soy una persona que acomoda las cosas donde tengo que acomodarlas. Eso te va a evitar años de crecimiento y te va a impulsar. Son muchas cosas las que pueden pasar en casa. Identifícalas. Dale una acción. Tercer paso, perseverar. ¿Qué tienes que hacer? Pedir ayuda a Dios. Hacer lo que tienes que hacer. Ya Dios hizo el 90% por ti. Tienes que hacer el 10, que es perseverar. ¿Listo? Bueno, entonces, conclusión, para lograr todos estos beneficios es, es que empecemos a trabajar bueno, en esa cultivación o en cultivar una mentalidad de orden en nuestras vidas. ¿Listo? Recuerden que el orden refleja el carácter de Dios en nosotros. ¿Listo? Entonces, en esta semana yo les invito a que escojan un área y empecemos a ordenarla con la ayuda de Dios. Cada pequeño cosa que hagamos, cada pequeño acto que hagamos de orden, abre un espacio para la bendición. Recuerda lo que te dije. Antes de la bendición, solo era caos, solo era desorden. Solo es cuestión de que organices y se abre la puerta de la bendición. Si lo organizas, Dios empieza a bendecir. Dios empieza a darte lo que necesitas, porque ya estás en una mentalidad adecuada. Entonces, la invitación en esta semana es a que nos programemos. ¿Listo? Y quiero invitarlos a declarar y a afirmar en términos de mentalidad de orden para que tengan ustedes más resultados todavía. Muchas gracias a los que se conectaron, a los que estuvieron muy atentos aquí en la comunidad del C. Nos quedamos para comentarios con nuestros usuarios, nuestros integrantes y Dios los bendiga ya en el video.